Estamos de retorno aquí en el programa y vamos a entrar a nuestra secuencia de salud. Vamos a hablar de un tema importante que compete a todas las familias de Huancayo. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de caries infantil. Para ello me encuentro ya con Ángeles Saldívar, ella es cirujana dentista. ¿Qué tal? Bienvenida entre gente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Primera vez en el programa y de repente algunos papitos tienen por ahí algunas dudas sobre ese tema, pero no se preocupen porque vamos a desarrollar todos los puntos importantes. Sí, de todas maneras voy a tratar de resolver algunas dudas, algunas inquietudes que los papitos siempre tienen en casa para con sus pequeños. Claro que sí, Ángeles. Para comenzar, ¿qué es la caries y qué la causa? Sí, mira, la caries dental es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la destrucción de los tejidos del diente a causa de los ácidos que generan las bacterias producto de los restos de comida que quedan en nuestros dientes. Por ello es importante el correcto cepillado para evitar el inicio de esta enfermedad. Importante lo que tú nos comentas. Para comenzar el tema en sí, ¿a qué edad comienza a aparecer las caries en los niños? Mira, ese es un punto controversial, digamos, ¿no? Porque en realidad el diente se ve afectado con la primera salida del dientecito, ¿no? Entonces el diente se ve afectado por caries dental por eso, ¿no? Entonces más o menos es alrededor entre los 6 a 9 meses de edad, ¿no? Que sale el primer dientecito, claro, entonces sale el primer dientecito y entonces es expuesto al ataque de los ácidos, ¿no? Claro. Que de todas maneras está en los restos de comida que se quedan en la boquita del bebé. Aún no tiene dientes, pero ya es importante hacerle la limpieza, ¿no? No esperar a la salida del primer dientecito para poder empezar con su higiene bucal. Papitos piensan o de repente identifican al dientecito cuando aparecen esas pequeñas perlitas en los bebitos, ¿no? Unos pequeñitos dientecitos, ¿no? Y de repente no saben a ciencia cierta si es un diente en sí y no saben cómo sería una higiene adecuada en este caso, ¿no? Claro, por ello es importante la primera visita al dentista, ¿no? Porque los papitos piensan que la visita al dentista es cuando el niño tiene 5 o 6 años. No, en este caso, ¿cuál sería la edad adecuada entonces? Nosotros tenemos o planteamos, ¿no?, 2 momentos importantes para llevarlo al niño al dentista, ¿no? El primer momento importante es recién nacido, ¿no? Desde recién nacido a los 3 mesecitos de edad, muy chiquititos, no es necesario que tengan dientes. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos las estructuras de la boquita del bebé, ¿no? Y podemos ver algunos problemas, como por ejemplo los temas de frenillo, ¿no? Que es importantísimo detectarlo a tiempo, ya que el frenillo corto no puede causar, digamos, problemas en el amamantamiento durante la lactancia materna. Exacto, ¿no? Entonces podemos corregirlo a esa edad. Y el segundo momento importante es cuando sale con la salida del primer dientecito, que es a partir de los 6 a 9 meses. Ya ahí es importante empezar con las topicaciones de flúor como tratamientos preventivos que nosotros manejamos en el consultorio. ¿Y cuando sale este primer diente, produce algún tipo de malestar en los niños, en los pequeñitos? Claro que sí, justamente los papitos siempre, digamos, relacionan, ¿no?, el tema de la salida de los dientes con la fiebre, que no es tanto así en realidad, ¿no? No es tanto así, sino que de todas maneras al momento de salir y el dientecito romper la encía, causa un poco de malestar, no fiebre directamente, pero sí causa malestar, como que un poquito de escozor, digamos, picazón en las encías. Por eso es que el bebé incluso se mete el dedo a la boca, ¿no? Se mete la manito o empieza a morder cualquier tipo de cosa para aliviar esa sensación, ¿no? Entonces, de todas maneras, en ese momento hay que tener mucho cuidado con que las manitos o las cositas que toque nuestro bebé estén, pues, sucias, porque si están sucias, ahí sí nos puede hacer un proceso, digamos, no infeccioso de todas maneras, pero ahí sí desencadena la fiebre, a causa de tal vez los agentes, las bacterias que puede él comerse. Hay que tener cuidado del caso entonces, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y también con el tema de salivación, que es muy importante, porque los bebés en ese momento, ese periodo de salida de los dientes, salían bastante. Entonces esa es una de las primeras preguntas que vienen los papás a consulta, ¿no? Y me lo dicen, me lo hacen saber, porque mi bebé empieza a salivar bastante, y es por eso. O sea que no es algo raro, digamos, ¿no? Es normal que salive. Es lo más natural. El hecho que ya va a nacer un pequeño diente, ¿no? Exacto. En las boquitas. Ya va a aparecer. ¿La caries es contagiosa o no? Ese es el primer mito que yo quisiera romper. De todas maneras es un punto muy importante, porque los papitos hoy en día piensan de que, o mucho se habla de no dar besitos en la boca, ¿no? No dar la misma comida, digamos, soplar, ¿no? La cucharita o la comidita y dárselo de frente porque se transmite la caries. No es
es así, sino tiene que ver más que nada con la transmisión de bacterias, ¿no? Que no es lo mismo transmitir enfermedad, que es la caries. No es lo mismo. Transmisión de bacterias sí se puede dar, definitivamente, no solo de la mamá o del papá, sino del que está cuidando al bebé. Y es la bacteria que va a producir la caries posteriormente. Exacto. Si es que no tenemos cuidado en la higiene bucal empezamos muy tardío, digamos, la higiene de nuestros bebés, se puede desencadenar la enfermedad de caries, ¿no? Pero de todas maneras, si es que se transmiten las bacterias, nosotros tenemos muchos aditamentos o muchas formas de bajar ese riesgo de caries, de bajar la cantidad de bacterias, ¿no? ¿Y qué otra manera existe para poder producir caries o transmitir esta enfermedad en las boquitas de nuestros hijos? O de repente una mala higiene, de repente comida en altos contenidos de azúcar, ¿no? ¿Qué otras producen? De todas maneras, siempre se habla de la dieta cariogénica, ¿no? Que en realidad los papitos, pues suena muy fuerte ese término, ¿cierto? Pero nos referimos al contenido de azúcar, que nosotros siempre les recalcamos al papá, ¿no? Baja el contenido de azúcar, bajar un poquito los carbohidratos y una buena higiene bucal, porque sí tiene que ver eso con digamos, los ácidos que producen las bacterias para que se pueda generar la caries. Y lamentablemente en esa edad los niños pues les encanta consumir todo tipo de dulces, ¿no? Y es natural, ¿no? Y he visto, por ejemplo, niños pequeñitos de 3, 4 años que en cierta medida tienen todos los dientes destruidos, ¿no? En este punto, en este aspecto, obviamente es irresponsabilidad de los padres en sí, ¿no? Porque no tenemos una buena higiene bucal como tú siempre, como nos estabas comentando hace un rato, ¿no? Claro, y de todas maneras recalcar que la higiene bucal en niños, de todas maneras es responsabilidad de los papitos, ¿no? No es siempre que a veces cuando vienen a consultar los papitos me dicen, pero mi hijo ya se cepilla los dientes. Sí, porque ustedes le dan el cepillo, pero ¿lo hace correctamente? Esa es la pregunta. Y eso es lo que nosotros siempre nos enfocamos, ¿no? En el cuidado y higiene de los bebés, pero de todas maneras que los papitos lo hagan, ¿no? Lo realicen, lo repasen el cepillado. Es importante. No solamente entonces, es dejarle el cepillo al niño, porque él no lo va a hacer correctamente, sino es yo como papá repasar el cepillado, ¿no? Claro que sí, Ángeles. Por otro lado, ¿cómo podemos identificar la caries en la boca de nuestros hijos? Esa es una pregunta muy interesante porque los papitos y siempre pensamos, ¿no? Que la caries aparece con puntos negros, ¿no? Sí. Que cuando nosotros vemos los puntitos negros generalmente en las muelitas posteriores, porque ahí es donde aparece con más frecuencia, ya inició la caries. No, papitos, en realidad la caries dental inicia con mancha blanca. Mancha blanca, más blanco que el color natural de los dientes. Al revés, entonces. Exacto. Entonces ya cuando nosotros vemos esas manchas súper blanquitas en los dientes, ya tenemos que preocuparnos porque ese es el inicio de la caries dental. ¿Y lo podemos tratar? Sí se puede tratar. No es esperar a que se haga negrito o que se haga un huequito o que empiece a doler para venir al dentista. No hay que esperar. ¿Hay tratamientos? Sí hay. Y es posible detener esa caries. Es lo más importante entonces, ¿no? Exacto. Perfecto. Ángeles, a continuación te quiero mostrar algunas diapositivas que hemos preparado en el programa para poder romper aquellos mitos que de repente podemos tener o algunas dudas, ¿no? Que pueden tener también los padres en casita. ¿Te parece si lo vemos? Claro que sí. Ok, vamos a verlo entonces. Dice, ¿los niños tienen más posibilidades de sufrir caries dental que los adultos? ¿Qué tan cierto es esto? Claro que sí, eso sí es cierto, ¿no? No es un mito. ¿Por qué? Porque el esmalte del diente de los pequeños es mucho más frágil, ¿no? ¿En relación a qué? No es que sea es más propenso al ataque de los ácidos porque el esmalte es mucho más delgado, ¿no? No es como el esmalte del diente permanente. Entonces es mucho más fácil que entre la caries, sí. Y en este caso, los cuidados de un diente de leche, ¿es diferente a los cuidados de los dientes de hueso? ¿A qué edad los niños empiezan a cambiar? Claro, los niños en realidad empiezan a cambiar los dientecitos entre la edad de 6 a 8 añitos, ¿no? Que son los primeros dientes, que son los incisivos que cambian, ¿no? Los primeros, ¿no? La parte de anterior. ¿Lo conocemos como dientes de leche? ¿Tienen esa denominación en cierto punto? Claro, son dientes deciduos, ¿no? Nosotros le llamamos dientes deciduos, conocidos como dientes de leche. Exacto, que son los primeros que cambian, son los incisivos alrededor de los 6 a 9 meses de edad, ¿no? O 9 años, perdón. Entonces, estos dientecitos son los primeros que cambian y entonces los papitos de todas maneras se preocupan por mantener sanitos los dientes permanentes, pero en realidad deberíamos mantener también sanos los dientes de leche, ¿no? Pero un punto curioso y un punto muy interesante que me gustaría que todos lo sepan, ¿no? Es que no solamente hay que esperar el cambio de dientes, sino que a esta edad, a los 6 años aproximadamente o 5 años y medio, empieza a salir una muelita permanente, ya que se va a quedar con nosotros para siempre, que es la primera molar permanente. Que empieza, exacto, sale en la parte posterior y sale sin ningún cambio.
sale sola. Okay. Entonces, ese tema los papás a veces no lo tienen muy en cuenta, ¿no? Y por eso es que nosotros recomendamos la visita al dentista a esta edad, para poder justamente ver que ese dientecito salga sanito. Porque hay muchos papitos que vienen a consulta a los 6 años, ¿no? Y me refieren, ¿no? Mi hijo todavía no tiene dientes permanentes. Cuando sí los tiene, en el sector posterior, exacto. Y nosotros mucho no sabemos que ese dientecito no tiene cambio. Pero no le damos mucha importancia y eso nosotros deberíamos. Y nos va a acompañar para toda la vida este diente. Exacto, imagínense que se carie, imagínense que le entre caries, digamos, ¿no? Porque hay muchos pequeños que tienen sus dientes de leche con caries. Sí. ¿Eso puede contagiar al diente permanente? Sí, lo puede contagiar. Entonces hay que, de todas maneras, prevenir, ¿no? Y evitar que ese dientecito le genere caries, ¿no? Algún tipo de enfermedad. Importante. Y hay que mantenerlos así. Ya saben, las recomendaciones de nuestros profesionales. Seguimos viendo entonces más diapositivas y dice: ¿las caries duelen? Doctora, ¿usted qué opina? Ese es un tema muy controversial en realidad, ¿no? Porque nosotros muchas veces pensamos que la caries aparece y empieza a doler. Bueno, en realidad en estadios más avanzados sí empieza a doler. Cuando ya el diente está mucho más dañado, ¿no? Exacto, porque recordemos que la enfermedad de caries dental es una enfermedad destructiva. Claro. Destruye los tejidos del diente. Empieza por el esmalte y termina muchas veces en la raíz del diente. Con hinchazón de cara, ¿no? En estadios más avanzados sí duele. ¿Y puede afectar también otro tipo de órganos el hecho de no tratar bien las caries? Claro, justamente eso es lo importante de mantener el diente de leche sano, porque si es que la caries, como le digo, ingresa, y lo entendemos así, ingresa a la raíz del diente, pues ¿qué cree que debajo hay? Debajo está el diente permanente, que está formándose y listo para salir, esperando para salir. Entonces sí, de esa manera sí afecta. Esta caries que está arriba sí, afecta de todas maneras, exacto, llega a ingresar y afecta al desarrollo, ¿no? Del esmalte, del diente permanente. Perfecto. Entonces por eso evitar de todas maneras, digamos, que los dientes se carien, ¿no? O tengan algún otro problema. O no ir muy tarde al odontólogo, ¿no? Ya cuando está avanzado la enfermedad recién se nos ocurre a ir. No es bueno la prevención, como tú bien lo comentas. Sí, y es bueno que los papitos sepan que los dientes de leche son tan importantes como los dientes permanentes. Es lo mismo. Porque no solamente porque la enfermedad de caries dental va a avanzar, no es por eso, sino que estos dientes de leche mantienen el espacio para la salida del diente permanente. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Qué bueno que tú nos puedas recalcar ese tema, ¿eh? Qué importante. Seguimos entonces desarrollando las diapositivas y dice: ¿las caries en los dientes de leche no se tratan? ¿Ese es cierto? ¿Es falso? Justamente, como tú lo comentabas, claro, sí se deben de tratar. Ya lo había comentado anteriormente, sí. Se deben de tratar porque mantienen el espacio para el diente permanente. ¿Qué pasa? Que si tenemos un diente de leche con caries, la caries no solo destruye el diente, sino que acorta el espacio. Claro, destruye el diente de acortando. Pueden crecer todos deformados. Exacto, y ahí es el problema de las maloclusiones que nosotros le llamamos, o mala posición dentaria, o bien llamado dientes chuecos, pues, ¿no? Claro, exacto. Okay. Seguimos entonces con más diapositivas. Está muy interesante este tema. A ver, vamos a ver. Y dice: ¿las separaciones entre los dientes facilitan las caries? ¿Qué tan cierto es esto? Mira, justamente eso sí es un mito. Es un mito. Eso definitivamente, porque nosotros siempre, cuando los papitos vienen a casa, o al consultorio, perdón, siempre nos recalcan, ¿no? Mi hijito tiene dientes separados, ¿no? ¿Y eso es bueno? Sí, es bueno. Cuando tienen los dientes separados es bueno porque de todas maneras la limpieza es mucho más minuciosa, ¿no? Entra mejor, no tenemos que pasar tanto el hilo dental, sino el cepillo nos puede complementar muy bien. Pero ¿qué pasa en el otro punto, ¿no? En el otro extremo, que los niños tienen dientes juntitos, o a veces tienen dientes ya chuecos, ¿no? Bien juntitos y chuequitos, sí, ¿no? Sí, es muy común también. En estos pequeños es más difícil el cepillado, entonces ahí tenemos que complementar el cepillado, no solamente el uso de cepillo, ¿no? Sino el uso de hilo dental. También, de todas maneras, pero supervisado por los papis, o sea que lo tienen que hacer los papás. No le puede dar usted el hilo dental al niño, no. Claro, eso sí. Siempre hay que evitar algún tipo de riesgo, ¿no? Exacto, ahí sí. Perfecto, Ángeles. Por otro lado, cuando uno es pequeño, tiene terror a los odontólogos y tienen miedo, pero hoy en día todas las empresas, o bueno, también los centros odontológicos han cambiado toda la forma de cómo se debe llevar un tratamiento adecuado para que los niños se sientan cómodos, ¿no? Al momento de llevar un tratamiento odontológico. Cuéntame un poquito más cómo ha cambiado el día de hoy. El día de hoy,
ha cambiado bastante porque en realidad nosotros nos enfocamos en que el pequeño se adapte al consultorio, ¿no? Se adapte en todo sentido, ¿no? No solamente los ruidos que generan las máquinas, sino también es el tema del sillón dental, que es muy en realidad asusta bastante, ¿cierto? Que a quién le gusta estar echado. Nadie. Nosotros tenemos que echarlo de todas maneras al pequeño para hacerle algunos tipos de tratamientos. Entonces nosotros jugamos bastante con él, interactuamos bastante con el pequeño para que evitar ese malestar en el dentista, ¿no? O ese trauma que a veces los papitos tienen mucho miedo. Y ese es el primer punto por lo que los papitos no llevan a sus hijos al dentista, ¿no? Y aparte que el ambiente también pues, es un ambiente adecuado, cómodo, para que los niños también se sientan familiarizados en cierto punto, ¿no? Claro, de todas maneras, ¿no? El ambiente juega un papel muy importante en cuanto a nosotros nos referimos a curar a los dientecitos, ¿no? O empezar. Porque ¿qué pasa si uno lo lleva al dentista y muchas veces no tienen paciencia, ¿no? Entonces de frente empieza la curación, ahí ya empezamos a traumar. El niño tiene un rechazo posteriormente, ¿no? Exacto. Pero todo esto ya ha cambiado, así que no hay excusa para no ir al dentista con nuestros hijos. Ángeles, para ir terminando el tema, ¿algunas últimas recomendaciones? Bueno, sí me gustaría de todas maneras recalcar que una buena higiene bucal en pequeños o en adultos no solamente es un cepillado, va más allá. La salud bucal hoy en día va más allá que un cepillado, ¿no? Es muchas técnicas que no solamente es en casa, sino también se tiene que complementar en consultorio con los tratamientos preventivos que nosotros le podemos ayudar.